Hola queridos amigos minimalistas, mi nombre es Adri Coines y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Minimalistamente. Hoy os traigo de invitada a una querida amiga que es una de esas mujeres que admiro por su sabiduría, por su tremenda energía y por su gran corazón. Ella es Ana Beltrán, es profesora de macrobiótica y de cocina energética y es la directora de la escuela Sucaldicas en Bilbao. Ella hace unos cursos muy chulos, muy interesantes relacionados con el tema de la alimentación consciente. Si os apetece echarle un vistazo, os voy a dejar aquí debajo el enlace a su página web, que allí podéis ver todos los cursos que tiene. Pues Ana tuvo la amabilidad de invitarme unos días a su casa hace un par de años y tuve la oportunidad de ver su huerto y de verla hacer magia en su pequeña cocinita minimalista que me encantó. Y como ella también es muy hierbas como yo, pero con mucha más experiencia que yo, pues hoy vamos a hablar de plantas medicinales, entre otras cosas, que además es un tema que he visto que os está gustando mucho en el canal, así que bueno, espero que lo disfrutéis. Os dejo con la charla. Buenos días, Ana, bienvenida al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Adri. Pues muy bien, encantada aquí de verte y de charlar contigo aquí un ratito de las cosas que más nos gustan. Sí, pues además hacía tiempo que no hablábamos y ya iba siendo hora y bueno, yo siempre que invito a alguien, algún amigo para charlar aquí en el podcast, pienso a ver de qué tema vamos a hablar y tú eres una de esas personas con las que podríamos hablar de miles de cosas porque tenemos muchos intereses en común, ¿verdad? Sí, sí, jolín, ya te digo, un Pero montón de bueno, cosas. hoy hemos decidido que vamos a hablar sobre plantitas, plantas de monte y plantas de mar, algas. Así que bueno, yo te quería preguntar, porque además me he dado cuenta de que con las charlas que nos hemos echado tú y yo, realmente de hierbas medicinales hemos hablado muy poquito, así que esto va a ser para mí también un descubrimiento de una parte de ti. Así que cuéntanos tu vínculo con las hierbas silvestres, con las hierbas medicinales. Bueno, pues, jolín, fíjate que yo creo que me voy a remontar a mi infancia, ¿no? Porque aunque llevo casi toda mi vida viviendo en el norte, ¿no? Ya sabes, en Bilbao, mis orígenes son mediterráneos. Y yo tengo el recuerdo de mi familia de la recolecta del espliego. El espliego es una especie de lavanda silvestre que, bueno, hoy en día ya en esas zonas se cultiva, no se hace un cultivo, campos de cultivo, pero antiguamente lo recolectaban directamente en el monte, ¿no? Y sí que mis abuelos bueno, pues yo cuando pasaba los fines de semana en casa de mis abuelos y tal, en la época de recolecta del espliego era un poco fiesta porque después de la recolección había en el propio monte había unas calderas enormes donde hacían la esencia del espliego, ¿no? Wow. Bueno, y nos íbamos como con la maquetaco, bueno, con la merendola, ahí a la familia a comer en el campo, sentados en el suelo y tal. Y era alucinante el olor y el proceso. Yo me quedaba alucinada con el proceso de la elaboración del aceite esencial del espliego, ¿no? Y también hacían hacían esencia también de una salvia silvestre endémica de la zona que se llama manisierba y también, bueno, otras plantas aromáticas como el romero, por ejemplo. Y esos son los primeros recuerdos que yo tengo así con respecto a las plantas silvestres medicinales, ¿no? Luego también, pues, jolín, me encantaba, por ejemplo, pasear por los campos de naranjos y de limoneros, que eso tú también seguro que lo has experimentado en tu Hombre, vida, yo ¿no? soy sevillana, aunque no se me nota, pero para mí el naranjo y el olor de la flor del naranjo Guau, es mi infancia. alucinante, ¿no? Y me acuerdo que de críos, pues cogíamos, habían unas ciervitas, ¿no? Ahí que eran, le llamábamos a grillos, ¿no? Que eran como unas campanillas amarillas muy bonitas y los tallos eran como ácidos, ¿no? Y nos gustaba comerlo. Ah, los vinagritos que le llamamos nosotros, sí. Y entonces yo me acuerdo, o sea, que te pones a pensar así, ¿de dónde me viene a mí todo esto? Eso yo creo que fueron las primeras nociones o interés que empecé a descubrir y a tener sobre las plantas medicinales, ¿no? Luego ya, por ejemplo, cuando ya más en la adolescencia, pues me impliqué en un grupo ecologista que, bueno, pues esas inquietudes que tienes cuando eres adolescente y aprendí mucho sobre las plantas y sobre todo de la vegetación de ribera, ¿no? De las riberas de los ríos, porque, bueno, en aquel momento estaban como muy
implicados en que no se encauzara un río, bueno, y aprender el papel que hacen las plantas de sujeción de los márgenes de los ríos, pues para que no se desborden en las épocas de crecida y tal. Y bueno, y todo el ecosistema que se forma pues, en los diferentes hábitats de la naturaleza, ¿no? De las plantas, los animales, ¿no? Toda esa sinergia, toda esa maravilla de vida. O sea, muy chulo, la verdad, que me encanta. Y luego, fíjate, cuando me vine a vivir aquí ya al norte, con mi compañero, que también es otro amante de las plantas y del huerto. Y del huerto, y de la naturaleza, pues pasábamos casi todos los fines de semana en el monte. Y fíjate que yo llevaba pues libros como estos, que son guías de estas de bolsillo, tengo un montón, que me las llevaba pues para identificar plantas, porque claro, ya me encantaba, entonces iba por ahí, cogías el librito, veías una planta, la mirabas, tal, la toxicidad que usos tenía, no sé. Y era una manera, pues eso, de aprender, ¿no? De aprender y de identificarlas, ¿no? Qué bonito eso, pero ahora tenemos el teléfono siempre en el bolsillo ¿no? Y incluso hay aplicaciones que yo alguna vez he probado una, pero me parece que no funcionan muy bien, ¿no? Que le haces una foto a la planta y te dice lo que es. Yo tengo una de estas también, sí, no. Pero bueno, porque ahora existen esas cosas, pero antes y yo las sigo teniendo y me encantan porque es como, bueno, no ocupan mucho. Sí, y además es que es como que es otro ritmo, ¿no? Cuando ves una planta que te interesa y te sientas, sacas el libro y te tomas el ratito de estar ahí sentado con la planta buscándola. A mí me gusta mucho ir con el libro en papel. Y a mí también, la verdad es que somos unas románticas, pero es lo que hay. O a lo mejor unas antiguas, pero yo creo que eso es bonito. Maravilloso, no perdamos las buenas cosas. Bueno, ¿y cómo aplicas tú la herbolaria en tu vida cotidiana? Bueno, pues bueno, a mí también os he contado, por ejemplo, que cuando me vine a vivir aquí hace unos 25 años así, hice un curso con un señor que bueno, pues es un especialista, bueno, que conoce muy bien todas las plantas del entorno, y hice un curso de plantas medicinales, estuve un año entero estudiando con él, y ahí aprendí a hacer preparados también. Aparte de identificar las plantas, que todavía tengo ahí pues los álbumes de papel que hacía metiendo las plantas, secándolas, qué bonito. identificarlas. Pues mira, él escribió este libro que se llama Plantas medicinales en el País Vasco, está ya bastante ajado el pobre de tanto uso, se llama Gabriel Márquez Molina, y bueno, pues con él aprendí muchas cosas de farmacia natural. Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues todavía sigo haciendo cosas, aunque en ese momento era cuando sí saqué, además sigo teniendo mi caja así como mi pequeño laboratorio, y empecé a hacer ungüentos y cremas, algunas tinturas, oleomacerados. Y una cosa que a mí me gusta también mucho es utilizar las plantas directamente en la cocina, porque ya sabes que me dedico a la alimentación saludable y tal. Y entonces, bueno, pues cosas tan sencillas como, por ejemplo, utilizar, qué sé yo, pues no sé, el diente de león o las ortigas, que son plantas, fíjate que están muy mal catalogadas, las malas hierbas, ¿no? Les llaman cuando realmente... Ahora mismo me estoy tomando un té de ortiga, por cierto, y caléndula. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues fíjate, esas cosas a mí me gusta aplicarlas también en el día a día, ¿no? Y por supuesto, a ver, todos los años sigo haciendo aceite dipérico, todos los años tengo mis cremas que suelo hacer con aloe vera, con algunos otros aceites esenciales de plantas y bueno, pues con sus ceras y sus cosas, ¿no? Y esas son las maneras que yo en la actualidad utilizo, bueno, y también mucho me encantan utilizar flores, las flores en la comida, ¿no? Ya no solamente a nivel estético, sino porque, bueno, a nivel estético son maravillosas porque además le dan una energía al plato visual y, bueno, energética maravillosas, pero también se comen, ¿no? También enriquecen, ¿no?, la comida. Entonces, bueno, a mí son de las formas que en la actualidad pues las utilizo. Sí. ¿Qué flores utilizas? Pues yo, claro, las flores las utilizo principalmente para hacer tés, ¿no? Infusiones. Pero ¿qué flores te comes crudas? Pues crudas, mira, a mí me encantan las capuchinas. Bueno, sí. ¿Sabes? Son muy ricas, sí. Un sabor muy especial, muy delicado, muy aromático y además son preciosas. Y además tienen gamas desde el amarillo hasta el rojo intenso. O sea que hay una variedad de colores también muy, muy interesante y muy bonito.
Las flores de la caléndula, por ejemplo, también se comen y además tienen un color precioso y también son muy aromáticas. Las violetas, las malvas también son preciosas. Las flores de la borraja, que son azules, son tan bonitas. Las flores del ajo, la flor de la cebolla. Bueno, yo no sé, es que son tantas, son muchísimas flores que realmente se pueden comer. Las flores chiquitinas de la ortiga muerta, que es la ortiga que no pica, que se camufla muy bien entre las ortigas que sí pican. Y bueno, pues muchísimas, la verdad. Y sí, hay muchas flores que se pueden comer. Sí. Bueno, supongo que básicamente cualquier planta comestible, su flor también es comestible, ¿no? Sí, prácticamente, sí, casi, bueno, la planta en sí es comestible. Las diferentes partes de la planta tienen también distintas concentraciones de sus principios activos, ¿no? Pero generalmente si la planta no tiene toxicidad, pues generalmente sí se pueden utilizar, claro. Hombre, siempre que sean biológicas, sean silvestres o están recolectadas en un ambiente que no esté tóxico, claramente, ¿no? Sí. Porque, a ver, no te compras unas flores en una floristería y te las pones en la comida, porque pues generalmente no sabemos muy bien cuál ha sido su crecimiento, ¿no? O cómo las han cultivado. Sí, a mí me gusta mucho, ahora que estamos hablando de flores, me gusta mucho la flor del saúco, que también se puede utilizar en la cocina, además de como medicina, porque tiene muchas propiedades, pero se hacen cosas muy ricas, postres. El champán del saúco, que es un preparado fermentado también muy interesante, que está muy rico también. Sí. Claro, así es que al final tenemos una despensa maravillosa ahí fuera y bueno, pues que ha sido además el sustento de la humanidad, ¿no? Quiere decir que al final sí que en los cultivos, bueno, pues nos dan nuestras plantas que consumimos habitualmente, pero en la antigüedad, desde luego, la farmacia, digamos, estaba en el monte, estaba en los campos, ¿no? Así es. A mí me pasó cuando empecé a interesarme más en serio. A mí siempre me han gustado las plantas, ¿no? Creo que ya he contado aquí varias veces en el canal. Cuando yo era niña, mi juego favorito era estar en el jardín y yo recogía plantitas, les ponía un nombre, pero yo no sabía cómo se llamaban, pero yo les ponía un nombre y las secaba, las ponía en paquetitos, hacía mi tienda de hierbas, incluso pues escribía de cada planta, me hacía recetas con su librito y todo. Bueno, pues era mi juego, ¿no? Sí, me veía ya así también maneras hoy en día y no con tantas iPad y tantas cosas. Sí, ¿no? Eso volver un poco a los orígenes. Sí, nos iría mejor. Pues claro, y ahora cuando hace un par de años empecé a tomármelo en serio y a estudiar y a salir a buscar cosas para hacer recetas concretas, ¿no? Y al principio me costaba mucho, como nos pasa a todos, ¿no? Dices, pues no las encuentras o no estás seguro de cómo reconocerlas, tal, o conoces un par y las demás te parecen todas desconocidas, pero poco a poco, a medida que vas interiorizando, ¿no? el conocimiento, te das cuenta de que en todas partes, incluso dentro de las ciudades, que mucha gente me dice, jo, qué suerte tienes tú, que puedes salir al bosque y no sé qué, yo vivo en la ciudad. Es que en las ciudades también a lo mejor hay que buscar un poquito más, porque lo que tú estabas diciendo, ¿no? No puedes coger cualquier cosa que esté llena de porquería o con la polución de los coches y tal, los perros, lo típico, ¿no? Pero siempre hay sitios, hay parques, hay jardines, hay, yo qué sé, nosotros aquí donde vivimos en el balcón tenemos puestos unas jardineras con flores y en primavera en las mismas jardineras salen plantas medicinales que no te hace falta ni salir fuera de casa, ¿no? Eso o sea, es, sí. La vida se abre paso por todas partes y yo te quería preguntar una cosa que yo leí en una ocasión y luego lo he ido observando. Que parece es un fenómeno conocido, que las plantas que crecen alrededor de ti son aquellas que necesitas. Es como si la naturaleza te estuviera trayendo a la puerta de tu casa aquello que tú necesitas y a lo mejor ni siquiera sabes que necesitas, ¿no? Con lo cual, presta atención a lo que crece cerca de ti, porque eso te está dando pistas. No sé si tú lo has observado eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque... A ver, yo creo en la magia, en el sentido más amplio, en el sentido de la vida, ¿no? Para la vida es pura magia. Entonces,
yo creo que todo tiene sentido, todas las piezas encajan cuando eres capaz de observar y de verlo, ¿no? Porque gracias a la observación, nuestros antepasados pues, descubrieron muchas cosas que hoy en día, bueno, pues están mucho más llevadas al método científico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la observación es maravillosa. Y a mí me parece también un ejercicio de mindfulness maravilloso, ¿no? Porque muchas veces vas por la calle y es que te quedas con el 10% de la realidad. O sea, no somos capaces de ir observando y realmente empaparnos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. De la maravilla, por ejemplo, que es caminar por un bosque bueno, y empaparte literalmente de la energía que fluye ahí, ¿no? Porque no vamos a olvidar que las plantas, al igual que las personas, tenemos energía. La energía de las plantas y la energía de las personas es la misma, en el sentido de que ellas reciben la energía magnética de la Tierra y la energía eléctrica que viene del universo, ¿no? Del cielo, ¿no? Y ambas energías, bueno, al juntarse sobre la faz de la Tierra, pues dan lugar a la vida. Y que las plantas, evidentemente, tienen células procariotas como las nuestras y que están constituidas iguales. Quiero decir que una célula vegetal y una célula animal tienen su núcleo, su nucleolo, sus mitocondrias, sus células, sus membranas. Quiero decir que lo único que nos diferencian es que ellas hacen la fotosíntesis y nosotros tenemos sangre, ¿no? O sea, que ellas son verdes y nosotros tenemos otras sustancias, ¿no? Pero que son seres vivos y que hay unas sinergias, si somos capaces de observarlo y de conectar, de realmente conectar con la vida, pues al final están ahí para ayudarnos. Entonces, como tú bien dices, fíjate, te voy a hablar de una cosa muy concreta y es como en pleno confinamiento yo tenía la suerte de, como tengo mi perra, pues bueno, pues salía a caminar con mi perra todos los días. Que a los que tenemos perros nos dejamos salir a la calle. ¡Qué suerte! Sí. Y entonces, bueno, yo paseaba por cerca de casa, está la ría, ¿no? Aquí y hay un paseo, que una vez tú pasaste por allí también, a la huerta. Y bueno, pues hay muchas plantas que nacen ahí, pues están todo el bosque de la ribera y muchas plantas. Y claro, era abril, y yo recuerdo, y decía, bueno, ¿cómo es posible que en abril haya nacido el hipérico, ¿no? O sea, había hipérico por todas las plantas, por todos lados. Y yo decía, bueno, el hipérico es una planta que normalmente es la hierba de San Juan. Normalmente florece para San Juan, ¿no? En junio, hacia el 23, para el solsticio de verano, ¿no? Y me pareció alucinante. Y bueno, pues yo, con todo el respeto que le tengo a las plantas, pues recolecté unas cuantas, la verdad. Y me vine y hice un óleo macerado pues, para hacer aceite. Y también sé que unas poquitas porque también vienen bien pues para hacer infusiones. Y luego, hablando con un amigo que también bueno, pues está muy metido en el tema de las plantas, de la fitoterapia y demás, diciendo, es que ahora mismo la sociedad está con una depresión, o sea, estamos deprimidos, estamos como muy afectados a nivel del corazón, ¿no? Y te das cuenta de que el hipérico tiene precisamente esas cualidades, ¿no? Que ayuda, es un tónico muy suave del corazón. Y hablando con él diciendo, es que como ahora mismo la sociedad necesita esto, espontáneamente ha salido esta planta como dándonos una pista de qué es lo que necesitas, en qué la naturaleza te puede ayudar para mejorar o equilibrar la situación que estamos viviendo, ¿no? Y fíjate que la palabra medicina viene de mediar, ¿vale? De mediar entre dos conflictos, ¿no? Entonces, siempre es como intentar volver al equilibrio, ¿no? Se parece mucho a las teorías orientales, ¿no? Del yin y el yang, ¿no? De buscar siempre, que hemos aprendido mucho, ¿no? Con la medicina, yo por lo menos con la medicina tradicional china y con la macrobiótica, ¿no? De buscar siempre el equilibrio, que estamos siempre en ese equilibrio dinámico. Y bueno, las plantas tienen un papel ahí súper importante. Y por supuesto, en cada zona del mundo crecen plantas diferentes que están adaptadas al entorno y que precisamente son las que las personas necesitan de ahí. Es igual que las verduras, las frutas, todo lo que nace en cada lugar es realmente lo que las personas necesitan para equilibrar su energía y para adaptarse al entorno, ¿no? Y las plantas medicinales también, claro que es lo mismo, o sea, no hay casualidades. Yo creo que no las hay. Es curioso, pues yo había notado lo mismo del hipérico aquí en Alemania.
donde yo vivo, también este año salió, además que lo estaba esperando, porque el año pasado se me pasó la época, porque estaba liada aprendiendo otras plantas, y se me pasó y me dio mucha rabia. Y este año estaba ya en primavera yo preparada, empecé a echar el ojo por ahí, y es verdad que salió muy temprano, como en mayo ya estaba por todas partes, ¿no? Y yo pensé lo mismo, dije que qué casualidad. Porque el año anterior no salió tan pronto, que me acuerdo yo. Y dices, sí, es que es así, salen donde se las necesita, cuando se las necesita, ¿no? Es muy, muy Exactamente. curioso. Sí. También me llamó la atención una planta que a mí me encanta, que es el tusílago, Ujú. que tiene unas flores amarillas muy bonitas. Sí. Que no es como el hipérico se le conoce, ¿no? Que tiene esa función antidepresiva natural. El tusílago no, el tusílago se utiliza para otras cosas, pero a mí intuitivamente es una flor que me da mucha alegría y mucha energía Ujú. calentita en esos momentos de un poquito de bajón, ¿no? Emocional. Y me pareció curioso que de repente estaba todo el pueblo, entre los adoquines de las aceras salía el tusílago, ¿no? Con esas flores tan bonitas, y me pareció un poco lo mismo, ¿no? Una manera de la tierra de darnos ese poquito de empujoncito emocional Claro, para, sí. para el, para el que está atento, porque nos pasa desapercibido, ¿no? Esas cosas están siempre ahí, y no las vemos porque no estamos prestando atención. Exactamente. Ujú. Exactamente, sí, sí. Ujú. Pues Pues estabas comentando el respeto que tú tienes hacia las plantas, y también estás hablando del tema energético, ¿no? Em, yo entiendo que las plantas son mucho más que una serie de compuestos químicos. Es que en la herbolaria hay diferentes formas de abordarla y de entenderla, ¿no? Hay una parte que es la parte química, la parte puramente medicinal, ujú. que ya en sí es muy extensa y muy interesante, pero yo entiendo las plantas como seres completos, seres que también tienen un espíritu, un alma, y con los que nos podemos comunicar, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu Sí. experiencia? Yo la verdad es que pienso exactamente igual que tú. O sea, quiere decir que, como hablaba, ¿no? Que estos seres siempre han estado vinculados, ¿no? A la mitología. Por ejemplo, cuando, no sé, a mí siempre me ha flipado el mundo de las hadas, de los duendes, ¿no sabes? O sea, todas las mitologías de cada parte del mundo siempre han asociado a la naturaleza con seres mágicos, ¿no? Seres Ujú. mágicos que viven en las plantas o que viven en el entorno de las plantas, ¿no? Bueno, es mitología, es muy bonito, es muy romántico, es maravilloso, a mí me gusta, pero sí que hay algo, evidentemente hay esa parte etérea que tiene una planta, que fíjate que en los preparados, por ejemplo, de homeopatía o de otros tipos de preparados, es más importante la parte energética casi que la parte física, ¿no? Que, la parte, Claro. que el propio compuesto, ¿no? Mm. Y me parece sumamente importante, ¿no? El observar también esas cualidades que tienen las plantas en general, ¿no? Que cuando tú te sientas, yo mira, ahora estoy haciendo un curso con que es muy interesante porque estoy profundizando un poco más con todo esto de la fitoterapia energética en este caso, ¿no? Ujú. Con una mujer sabia maravillosa que se llama Clara Castellotti. Y bueno, pues la verdad es que el sentarte, ¿no? Al lado de una planta, observarla y meditar un rato y dejar que la planta te cuente, que la planta te hable en su manera de explicarte, ¿no? Pues es maravilloso, y realmente si lo experimentas te das cuenta el profundo respeto que te influye, o sea, que te da, ¿no? El tener ese ser Mm. vivo a tu lado, que realmente te va a ayudar y te va a enseñar muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la fitoterapia antigua, como decíamos antes, ¿no? Que nuestros antepasados se basaban en la observación, pues de esa misma manera se llegó a la conclusión de los diferentes usos, ¿no? de las plantas medicinales. Entonces, tú cuando te pones a mirar una planta, muchas veces hay partes de la planta que son análogas a nuestro propio cuerpo, Mm. y es a través de esa propia observación de las asignaturas de las plantas, es como te das cuenta
y cómo te habla la planta diciendo, bueno, pues yo puedo ser buena para esto, ¿no? O sea, hay plantas que dependiendo de cómo son sus hojas, sus tallos, sus flores, su color, o el aroma o la energía que realmente te desprende, te está dando pistas de cómo puedes utilizar esa planta, ¿no? Sí, Y también para mí, incluso el lugar donde crecen, el comportamiento que tienen con las plantas de su entorno, es que son muchísimos datos que te están explicando qué es lo que para qué sirve esa planta, ¿no? O qué es lo que te aporta. totalmente, sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues a través de eso estableces una comunicación con ese maravilloso ser vivo y aprendes de sus bondades y de lo que tiene para ti, ¿no? Para poder ofrecerte, ¿no? Más que Y es muy bonito observar cómo en diferentes continentes, en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, en diferentes momentos, han llegado a través de la observación han llegado a las mismas conclusiones y han utilizado las mismas plantas para los mismos fines, ¿no? O sea que no es una simple cuestión de sugestión o de, no sé, de magia, sino que realmente eso tiene... ¿Verdad que cuesta entenderlo sí. cuando uno no se ha puesto nunca a meditar con una planta? Es difícil entenderlo a nivel mental, ¿no? Pero con la experiencia a mí me parece una cosa evidente, ¿no? Cada vez más. Las plantas te hablan, ellas mismas te dicen. Sí, yo es que simplemente creo ya es que la experiencia, por ejemplo, de caminar por un bosque, para mí me sumerge como en la antigüedad, no sé cómo decirte, es como trasladarte en el tiempo. Si tú te metes en un bosque que sea salvaje, quiero decir que no, yo a veces me gusta meterme en sitios bastante complicados de llegar, Sí, pero porque realmente ese salvajismo es que me conecta realmente con la vida. Entonces ahí sí. como yo misma ya noto una transformación de mi energía increíble, influenciada por supuesto por el entorno y por la vida y voy a repetirlo otra vez, pero me encanta, por la magia que tiene ese lugar. Entonces, Sí. si te sientas en silencio ahí, o sea, puedes descubrir un mundo increíble. O sea, incluso se puedes hasta incluso oír cómo crecen las plantas, ¿no? Casi. Pero es realmente quitarte el protagonismo o por lo menos incluirte como un ser vivo más ahí, ¿no? O sea, no ser por el hecho de ser humana, ¿no? O ser persona o ser un animal, tener más importancia, ¿no? Sino ser un ser más, que es lo que realmente somos en el planeta, ¿no? Entonces te das cuenta realmente de la maravilla, ¿no? De que sí que te cambia la energía y que sí sales de ahí totalmente renovada, ¿no? Qué No sé, bonito. abrazar un árbol, caminar descalza encima de las hojas, no sé, que eso a ti te gusta mucho hacerlo Sí, también, ¿no? sí, sí. Es una experiencia increíble. O sea, quiero decir que al final realmente te lleva a la esencia, ¿no? A la esencia de lo que somos los seres humanos, ¿no? Que somos una parte importante energética que no se tiene en cuenta, ¿no? Y que nos conecta con todo lo demás. Que es que Sí. las cosas que son invisibles, pues no les damos importancia, pero para mí tienen una importancia muy grande, ¿no? Así es. Me ha encantado lo que has dicho de quitarnos a nosotros del centro, ¿no? Y darnos cuenta de que somos una pieza más del puzzle. Para mí hubo un momento en mi camino con la herbolaria en el que pasé de estudiar las hierbas para utilizarlas, que hasta ya decirlo así me suena un poco hasta mal, ¿no? Porque ese concepto de yo soy aquí el humano que entiende y que ha estudiado y que se basa en la ciencia, entonces voy a buscar las hierbas que a mí me interesan para utilizarlas, ¿no? Y hubo un momento en el que empecé a girar eso y me di cuenta de que son ellas las que o sea, ellas son como maestras que me están aportando a mí y yo me pongo en un lugar de humildad y voy abierta a lo que ellas quieren ofrecerme y no al revés, ¿no? Ellas son las que están a cargo, Son las maestras. son las maestras, son las que están guiando mi camino y no al revés, ¿no? Sí, fíjate que ellas están ancladas en la tierra y las plantas son muy puras en el sentido energético, porque viven en el exterior, ¿vale? Y entonces están ancladas a la tierra, a la madre tierra, están influenciadas completamente, continuamente
por esa energía del centro de la Tierra, y también están totalmente expuestas siempre a la energía que viene del cielo, ¿no? A la energía del Sol, de la Luna, de los planetas. Entonces, realmente tienen mucha más pureza energética que las personas, ¿no? Que además tenemos mente, y la mente lo transforma, y voy a decir una palabra que igual no suena muy bien, pero lo ensucia todo, ¿no? Lo distorsiona. Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, observarlas con respeto y con humildad, como tú bien dices, pues es una gran enseñanza, ¿no? Es una gran enseñanza. Y porque nos aportan, nos dan el alimento, y nos dan las curas, ¿no? Para diferentes dolencias que podamos tener los humanos. Entonces, me merecen, bueno, pues todo el respeto, por supuesto. Y hablando de respeto, algo que me parece importante cuando uno empieza a aprender herbolaria es de qué manera vamos ahí fuera y las recolectamos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y yo tengo siempre mucho cuidado cuando voy. No es coger, pues mira, esta me sirve, pues la cojo y la cojo a manojos y me la llevo a mi casa como si me perteneciera, ¿no? ¿De qué manera recoges tú las hierbas? Bueno, es importante varias cosas, ¿no? Para mí es importante, primero, si tenemos claro que queremos recolectar una hierba en concreto, que normalmente viene a ser así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es el mejor momento del año para poder recogerla, porque evidentemente no todas las plantas tienen su apogeo, digamos, energético y de principios activos en el mismo momento del año. Cada una pues tiene su momento, ¿no? Cuando las raíces, por ejemplo, de las plantas que queremos utilizar, es mejor utilizarlas cuando en el momento del año está toda la energía metida en las raíces, que normalmente suelen ser las épocas más frías del año, ¿no? Cuando hacia la parte exterior no hay tanta vida, sino que se concentra todo bajo tierra. Entonces las raíces pues sería mejor recolectarlas en otoño y en invierno. Otras partes de la planta, como son las hojas, también depende de la planta, ¿no? Pero en general, pues más en la primavera, y las flores más hacia el verano, ¿no? Eso por un lado, o sea, el buscar el momento idóneo para recolectar la planta que queremos recolectar. Y luego a la hora de ir a buscarlas, desde luego la actitud tiene que ser de respeto. Y a mí me gusta recogerlas en diferentes sitios. Si yo encuentro un sitio donde hay abundancia de la planta que yo quiero recolectar, no la recolecto todas del mismo lugar, sino que la recolecto en diferentes, iba a decir cepas, como si fueran bacterias, en diferentes arbustos, o, ¿sabes? Pues para guardar un poco el equilibrio y que siga la planta creciendo en su entorno, ¿no? Uh-huh. A mí también me gusta pedirle permiso a la planta. O sea, eso es una cosa ya que no se lo digo, pero se lo transmito, y le doy las gracias, por supuesto, por venir conmigo y ayudarme en lo que ella me va a poder ayudar, pues para con la intención que yo tengo para poder llevármela, ¿no? Sí, y también eso es muy interesante, lo de pedir permiso. Yo también lo hago así. Y creo, me consta que mucha gente que se dedica a estas cosas lo hacen, y yo al principio no pensaba, pero vamos, sí, está claro que la planta no habla, o sea, tú le pides permiso y no es que la planta te dice, sí, cógeme, ¿no? Claro, pero no, es más... No te lo dice así, pero sí que es un gesto de respeto. Exactamente, es una cuestión de tu actitud, ¿no? ¿Con qué actitud vas tú a coger la planta? Y cuando pides permiso, tú te estás poniendo en una actitud de humildad y la coges de otra manera. Y no, a lo mejor coges otra cantidad sí, lo haces con otro tipo de conciencia, ¿no? Yo creo que ese es el sentido. Y también es importante darle las gracias por los beneficios que te va a aportar esa planta. Y a mí me gusta siempre, porque lo aprendí en estos cursos maravillosos que hago, ¿no? El devolver una pequeña parte a la tierra. Sí. Como ofrenda y como agradecimiento también. O sea, yo recolecto un manojito así, pues unas poquitas se vuelven a su sitio, ¿no? Como gesto de ofrenda y de devolver, ¿no? a la tierra también. Sí, eso también me gusta hacerlo, y no sé, quizás yo no sé si sirve para algo, ¿no? A mí me sirve, ¿no? A sentir esa conexión con la planta.
Sí, a mí me deja en paz, me deja con serenidad, decir, bueno, he hecho las cosas de una manera respetuosa y correcta, ¿no? O sea, no llegas y arramblas de, venga, esta me lleva, y te llevas y ahí, no sé, sin ton ni son, ¿no? Sí, Por yo eso... creo que muchas veces cuando empiezas a aprender y te das cuenta de la cantidad de plantas que están ahí fuera y que nunca les has echado cuenta y de repente dices, es que todas sirven para algo, ¿no? Muchas de ellas y sales y te dan ganas de llevártelo todo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo aconsejo cuando sal a buscar algo en concreto que necesitas para algo en concreto que quieres hacer y en la cantidad que lo necesitas y no más. O sea, eso de coger porque está ahí, porque me lo he encontrado, para mí no tiene sentido y no es respetuoso, ¿no? Exactamente. Sí. Pues Y luego también el desconocimiento, o sea, si no vas, tienes que tener un conocimiento básico, ¿no? Para poder ir a recolectar. O sea, quiere decir que al final, bueno, cogerla así sin ton ni son, pues también puede llevarte a algún disgusto, ¿no? De poder intoxicarte y cosas así. O sea, que es que hay que tener un mínimo de conocimiento también. efectivamente, y esa era mi siguiente pregunta, que para la gente que está empezando y que le interesa este tema, ¿cómo empiezas a aprender? Porque es verdad que no por el hecho de ser plantas naturales son inocuas, ¿no? Son muy poderosas, muchas de ellas son tóxicas y hay que tener verdadero cuidado, tienes que estar muy seguro de lo que estás cogiendo y de cómo lo estás utilizando. La dosis hace el veneno, ¿no? Una planta que en una pequeña dosis te puede ser muy beneficiosa, si te pasas o la utilizas mal, pues te puede dar un disgusto. Entonces, ¿cuál es la manera de empezar con esto? Bueno, pues mira, repitiendo tus últimas palabras, Paracelso, ¿no? Que fue un gran botánico y evidentemente uno de los grandes maestros que tenemos de la fitoterapia, decía justamente eso, ¿no? Que en la naturaleza no existen los venenos. Todo depende de la cantidad con lo que vayas a usar. Entonces, yo lo que he aprendido es que todas las plantas, todas tienen sus principios activos, tienen sus usos, digamos, para la salud o para la alimentación, ¿no? Y que incluso las más tóxicas pueden ser beneficiosas, pero claro, hay que saber en qué cantidades pueden utilizarse. Igual todas no valen para uso interno, pero otras sí se pueden utilizar en homeopatía o se pueden utilizar en ungüentos o a nivel externo. Pero claro, la diferencia es utilizar las dosis adecuadas. Entonces, al final en la naturaleza no hay venenos, sino que es la cantidad que utilicemos lo que realmente puede llevar a una planta a ser extremadamente tóxica. Para esto, bueno, pues yo lo que recomiendo especialmente es aprender, ¿no? Estudiar un poco las propiedades de las plantas y para qué utilizarlas, ¿no? Y no sé, puedes hacer un curso, se pueden utilizar libros. ¿Qué libros de plantas hay? Un montón. Hay muchísimos. Sí. De hecho, yo para esto, Adri, no soy nada minimalista. Tengo un montón de libros de plantas que he ido recopilando a lo largo de mi vida. Y bueno, o sea, tengo aquí un librote que, fíjate, esto es el libro gordo de Petete, es el Dioscórides, que es un libro muy antiguo, que bueno, pues está lleno de información sobre plantas. Y bueno, tengo un montón de otros libros, pero hay libros que sencillos. Yo creo que en cada parte del mundo tendrán también libros específicos sobre las plantas que crecen en el entorno. Y yo creo que eso es lo más adecuado, ¿no? O sea, a nivel de autoaprendizaje, de que quieras aprender a través de los libros, ¿no? Luego, no sé, hay libros también muy... no sé, hay un libro que a mí me gusta mucho, no lo tengo aquí porque se lo he dejado a alguien, que es El botiquín de las hadas, que es un libro muy bonito de Clara Castellotti. Y bueno, ella también tiene otros libros sobre fitoterapia y sobre plantas. Y bueno, pues es que hay muchísimos, la verdad. Está el de María Treven, que es un poco religioso, pero bueno, también te habla mucho de plantas medicinales y está muy bien, ¿no? La información que tiene.
Y bueno, pues no sé, yo creo que tú también seguramente que conoces libros fáciles Sí, para que la gente a mí pueda... el de María Treven me parece ideal para iniciarse, porque no sé si son, que me parece que son 20 plantas las que ella trata en este libro. Es un cuadernito muy pequeñito y te da una pequeña visión de las plantas así más, las que para ella eran más importantes, ¿no? Que además son plantas que suelen crecer en cualquier parte del mundo, las que hay Ujú. en este cuaderno. Bueno, es una introducción interesante. También porque yo creo que ella también entendía las plantas de esta manera, no solamente como un compuesto químico, ¿no? Sí, 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 la visión más energética y más espiritual, ¿no? Ujú. Que a mí también me parece, bueno, pues que eso me encanta que lo compartamos, ¿no? El tener esa visión como el respeto a otro ser vivo que está Ujú. ahí, que nos ayuda a estar vivos a nosotros, porque realmente Sí, sin las plantas nosotros no estaríamos aquí. cierto. Bueno, pues además de las hierbas del campo, del monte, ¿no? También tú eres muy fan de las algas. Ah, sí. De hecho, ahora estás a punto de estrenar un nuevo curso sobre algas, ¿cierto? Pues sí, bueno, el curso, tengo un curso online sobre la cocina con las algas marinas y ya está, salió ayer, está Ah, en la página web y genial. además está, pues ahora estamos de promoción y está al 40% de descuento hasta el 6 de enero. Entonces, que si a alguien le Bueno, interesa, pues bueno, pues ahí está, ¿no? genial. Pues luego os voy a dejar los enlaces y toda la información aquí debajo del vídeo para que podáis acceder. Yo ya he visto un poquito del material que tienes ahí preparado. Me ha encantado, ya te lo dije el otro día. Me he súper motivado y me voy a poner a comer algas, pero ya. Qué bueno, pues me alegro, muchas gracias. Pues sí, mira, ya, bueno, en realidad no sé si me definiría como fan de las algas, pero sí que la verdad es que es una de las cosas que más me ha gustado investigar dentro de mi profesión, ¿no? De profesora de cocina, de nutricionista y tal, porque es alucinante el que no hayan, de pronto en mi vida aparecieron y fue como algo muy novedoso. Yo también lo creo como algo que la gente ve como que es como si fuera una moda, ¿no? Como algo bueno, pues es muy moderno y tal, el consumir algas. Pero sí que es cierto que las algas han formado parte de la alimentación de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Quiero decir que han sido como un alimento más del entorno, sobre todo de las zonas costeras, y que la gente recolectaba y utilizaba a lo largo de todas las culturas y de todos los países del mundo, ¿no? ¿Qué decirte? Yo, bueno, la primera vez que consumí y vi algas fue en Gran Bretaña, bueno, porque una temporada en mi juventud me fui ahí pues, a aprender inglés de jovencita bueno, pues no sé, en un paseo que yo me hice por una zona costera, de pronto en los típicos mercados, ¿no? Que habían pues, verduras, había pescado y no sé qué, y de pronto vi ahí como un montón de algas que también las vendían frescas, ¿eh? Ah, Y claro, pues yo con mi parco inglés de aquel entonces le pregunté a la señora, entonces pues me dijo que, bueno, pues que eran algas que se consumían desde siempre, entonces las vendían también ahí. Y me dijo, sí, mira, en esa taberna de ahí hacen una sopa de algas muy rica y tal, y me fui a probarla. Y dije, ostras, pues estaba súper buena. Y ahí fue cuando empecé a interesarme, ¿no? por este tema. Y luego ya, pues todos los estudios que he hecho sobre macrobiótica, sobre cocina energética y todas estas especialidades que he hecho en mi vida, pues me han hecho aprender y investigar mucho más sobre el tema. Y al final vemos que son las predecesoras también de las plantas de tierra. Es decir, que es que al claro, final la vida nació en el mar, ¿no? claro. Y a partir de esas plantas, esas pequeñas alguitas que se fueron desarrollando en el mar, pues se generó todo el panorama de plantas que conocemos, ¿no? Y las plantas del mar, ¿no? Las verduritas del mar, las algas, realmente yo las utilizo como un complemento alimentario. Quiero Ujú. decir, no recomiendo que te comas un plato de algas como si te comieras un plato de, qué sé yo, de berza, ¿no? De col o de lombarda salteada, ¿no? Al final tienen tanta concentración de nutrientes
que hay que comerlas en pequeñas cantidades, pero sí que tienen unos beneficios enormes para la salud, ¿no? Porque las algas en general tienen un poder desintoxicante del cuerpo muy grande, porque al vivir en un medio natural, el medio natural de las algas es un medio acuoso, marino, en constante circulación de agua, poseen una sustancia que es el ácido algínico, que ayuda a las células de las algas a mantenerse compactas y no se desharían, ¿no? por el agua. Y entonces esta sustancia ha habido también ya empíricamente, ¿no? Estudios en algunas universidades donde han descubierto que al consumir las algas, este ácido algínico forma alginato dentro del cuerpo y amalgama, digamos, las toxinas y ayuda a eliminarlas de una manera más sencilla. Y además también las algas tienen una propiedad importante, que es ayudan a eliminar los metales pesados del cuerpo, que son muy difíciles de eliminar. Entonces, bueno, pues tienen, la verdad es que un montón de propiedades que las explico muy bien en mis clases presenciales y también en este curso online, que bueno, digamos que son una de las clases y de los cursos que más me demandan, porque bueno, la gente realmente tiene mucha curiosidad, porque parece, como te decía antes, que es algo que han descubierto o que han incluido en la alimentación, pues los grandes chefs y tal que tenemos en nuestro panorama gastronómico, y sin embargo, si te pones a investigar un poco en la historia, te das cuenta que los maoríes en Nueva Zelanda ya las utilizaban, que los celtas y los vikingos también mascaban alga dulce en sus gestas, en sus viajes y en sus conquistas, ¿no? Los romanos también utilizaban algas en sus batallas, en sus recorridos, y las utilizaban como un alimento que realmente les aportaban nutrientes y energía, ¿no? Pero si hay un pueblo en el mundo que ha desarrollado más todas las propiedades que tienen las algas a nivel gastronómico también, es el pueblo nipón, ¿no? Los japoneses, bueno, pues que ahí de ahí también nos viene, ¿no? Como que nos suena más que los japoneses comen muchas algas. Pero Claro, es porque que el sushi, ¿no? Yo durante años la única alga que conocía eran las típicas hojitas de alga nori para enrollar el sushi, que está muy rica además. Parece que nacen así, ¿no? En hojas, que no. Sí. Que realmente es un musgo que realmente luego se seca y se utiliza luego pues para hacer estos famosos rollitos, ¿no? Pero que hay un montón más de algas. Yo en el curso realmente hablo de 11 variedades de algas que son muy conocidas y son fáciles de utilizar. Y bueno, hablando más de las propiedades, pues es que son un compendio de nutrientes muy potente. Por eso insisto que hay que comerlas en pequeñas cantidades. Generalmente la cantidad que yo recomiendo es comer como un par de cucharadas soperas o así en las comidas. Y bueno, aunque yo enseño a utilizarlas en platos muy ricos y tal, lo importante para mí es conocer alguna, y aunque sea compras una, y la integras en tu alimentación, ¿no? La tienes ahí al lado de los garbanzos y tal, en un bote donde la veas, y así te vas acordando de meterla, porque lo importante al final es consumir pequeñas cantidades cada día. Claro, pues entonces muy parecido a lo que pasa con las hierbas silvestres, ¿no? Que es mejor centrarte en una cada vez y aprender realmente a utilizarla y aprender cómo funciona, y ir introduciendo poco a poco más, porque como si vas el primer día, te compras 7 y las metes en el armario y te agobias y no las utilizas, pues eso no sirve para nada, ¿no? Eso es. Más importante la constancia que la cantidad. Sí, y las diferentes variedades y conociéndolas, porque bueno, todas tienen peculiaridades, ¿no? Quiere decir que hay algunas que tienen, aunque todas son muy, muy ricas en minerales, que eso es una de las peculiaridades más grandes de las algas, que los minerales son unos micronutrientes que son súper importantes para todas las funciones del organismo. Las algas los contienen en unas cantidades bastante grandes y sobre todo, por ejemplo, son ricas en yodo, que generalmente el yodo no se encuentra fácilmente en las verduras de tierra, pero bueno, tanto las verduras del mar como las verduras de tierra y el resto de alimentos son los que nos ayudan a tener un equilibrio y buena salud, ¿no? Entonces, saber combinarlas y saber utilizarlas también en la cocina del día a día, ¿no? Claro. Yo entiendo, corrígeme si me equivoco, un problema que tenemos con las verduras, incluso aunque sean biológicas, ¿no? Pero los suelos de los cultivos industriales están tan agotados
que las verduras que nos comemos no tienen la cantidad de alimento que tenían en un origen, que deberían tener, ¿no? Entonces, supongo que complementar con algas es una buena manera de suplir esa falta que tenemos. Bueno, pues sí, inteligentemente es una manera de utilizar las algas pues, para poder, como bien dices, equilibrar nuestras comidas. Pero también es muy importante tener en cuenta, para mí es muy importante consumir alimentos biológicos, sobre todo verduras biológicas, porque en los espacios donde se cultivan las verduras biológicas, generalmente la tierra sí se regenera y sí que adquiere nutrientes y minerales. Cuando están muy cerca de zonas donde hay contaminación, pues también es verdad que sí que se contaminan y al final los suelos pues terminan erosionándose o teniendo menos nutrientes, ¿no? Menos minerales, menos enzimas, bacterias, todas ellas súper beneficiosas para nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, al no tener un laboratorio en casa para poder analizar cada verdura que compramos, aunque sea biológica, para asegurar que esa alimentación que estás haciendo con todo tu cariño para alimentarte tú y alimentar a tus seres queridos sea efectiva, pues incluir pequeñas cantidades de alga las van a enriquecer indudablemente. Claro que sí. Y lo mismo con las verduras silvestres, ¿no? Con pues, la ortiga que estabas diciendo tú antes, las borrajas, el diente de león, pues muchísimas hojitas que podemos coger por allí, incluirlas en nuestras ensaladas, en nuestras sopas, estofados, en infusiones, porque eso también es una buena... Las plantas silvestres que cogemos por ahí por el campo tienen muchísimos más nutrientes y propiedades que las verduras del supermercado, ¿no? En las cultivadas, sí, hombre, indudablemente sí, las ortigas además es que son una bomba, quiero decir que tienen una cantidad de clorofila, de hierro, de enzimas, es que son superalimentos en sí, vamos, o sea, no tenemos que consumir alimentos de la otra parte del mundo, es que da igual en la huerta de casa tienes ahí un montón de productos maravillosos. Yo creo que si supiéramos los nutrientes y las propiedades que tienen las plantas, pero también las algas, ¿no? Tal como estás contando, no iríamos a la farmacia a comprar, ni al herbolario a comprar pastillitas de complementos, ¿no? Sintéticos. Claro, porque al final, sabiendo utilizar bien los alimentos, tanto todos los alimentos que cocinamos nuestra comida diariamente, como las algas, al final lo que haremos es de nuestra cocina nuestro botiquín, o sea, quiero decir, nuestra propia botiquín, ¿no? Para los remedios y dolencias que podamos tener en el día a día y para estar bien nutridos y evitar precisamente que enfermemos, ¿no? Eso lo decía, era Hipócrates, ¿no? Que decía, hace de la comida tu medicina y de la medicina tu alimento. Sí, algo así. Que tu comida, o sea, que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida, vamos, tu alimento. Sabio, Hipócrates. ¿Nos das un consejito, así, una pincelada, una idea que podemos hacer para probar algas en la cocina y que no resulte así muy exótico? O sea, dices, pues un plato de los que cocinas todos los días que puedas añadirle, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no le apetece hacer experimentos raros y cocina ecléctica. Mira, hay cosas muy, muy sencillas. Por ejemplo, hay una alga, no la tengo por aquí, si no te la enseñaría, la tengo en la cocina, pero por no ir hasta allí, pues hay una alga que se llama alga arame, que es muy fácil de utilizar, porque son como unos pelillos negros, tiene un sabor bastante suave y se remoja en 10 minutos. Normalmente yo la compro seca, entonces con una pequeña cantidad la ponemos a hidratar durante 10 minutos con agua y luego eliminamos el agua del remojo, que, ojo, yo el agua del remojo la utilizo para regar las plantas de mi casa. Porque ese remojo de agua ya tiene un montón de minerales y entonces es como darles unos nutrientes buenísimos a las plantas que tengamos en casa. Entonces es una manera también de aprovecharlo. Bonitas las tienes, las plantas. Sí, bueno, tú también, ¿eh? Más o menos, sí. La verdad es que están chulas, sí.
Y bueno, estas algas, por ejemplo, simplemente ya después del remojo se pueden meter en una ensalada, las puedes meter en un bocadillo, las puedes meter en una paella, en un plato en un guiso. O sea, no hace falta nada más. Es muy fácil y vamos, para iniciarte es súper sencillo. Luego, por ejemplo, también está la alga kombu, que la alga kombu es muy conocida, el kelp. Y bueno, tiene también una peculiaridad que tiene ácido glutámico, que es una sustancia que ayuda a que se ablanden los alimentos que se cocinan con ella. Entonces yo la utilizo mucho para las legumbres. La tengo siempre, que voy a poner garbanzos, lentejas, alubias, azukis, lo que sea. Le pongo siempre un trocito, como un sello grande de seco, ¿vale? De los antiguos sellos de correo, cuando escribíamos cartas. Pues eso lo remojo, lo lavo un poquito y lo meto en el guiso. Yo mi truco es que luego lo corto muy pequeñito para meterlo en el guiso con las legumbres y luego te lo comes como una verdura más y no se entera nadie. Y lo que haces es ayudar a que sean las legumbres más digestivas y les aportas un montón de nutrientes también. Entonces esas son así facilitas. Y luego pues hay un montón de técnicas pues, para hacer que las algas queden realmente con un sabor delicioso. O sea, quiero decir que esas cosas ya, si queréis investigarlas, pues otro día lo hablamos o si no en el curso. Hay que apuntarse al curso, que hay muchas cositas que aprender. Yo de verdad tengo muchas ganas. Esto de la... la que acabas de decir, que ya se me ha ido el nombre. ¿Kombu o Izuki? La kombu, sí. Yo esta la Kombu. conozco de la macrobiótica, que bueno, yo no soy una experta como tú, pero sí, hace años que me interesa el tema y en la macrobiótica se utiliza mucho esta, ¿no? Sí, en realidad se utilizan todas, pero se utiliza el kombu es como muy fácil y muy se utiliza mucho para las cocciones de los cereales, pues para las cocciones de las legumbres y tal, pero luego también se utilizan otras, ¿no? Aiziki, arame, dulce. Por ejemplo, hay una que a mí me encanta porque es una alga local que es de aquí, que es el alga espagueti de mar, porque aquí nace en el Atlántico y en el Cantábrico. Entonces es un alga que tiene un sabor a mar potente, pero tiene unas propiedades increíbles. Tiene 9 veces más hierro que las lentejas y el valor proteico supera el del huevo. Entonces, bueno, pues a mí pues me parece que me encanta el espagueti de mar. Hay que saber también, ojo, cocinarlo y sacarle el máximo potencial del sabor, ¿no? A nivel gastronómico, porque es un alga que tiene un potente sabor a mar. No como la arame y la kombu son un poquito más fáciles de integrar en la comida. Para empezar, están bien. Pues me están entrando muchísimas ganas de... Pero ya te digo, yo al margen de las hojitas de nori, la verdad es que no he probado casi nada y me apetece mucho, porque además es una buena forma para los que yo no soy vegetariana, pero casi, ¿no? En casa no compramos nunca, no cocinamos carne ni pescado. Así que también me parece que es una buena forma de introducir el sabor del mar en la cocina, ¿no? Claro, claro. A mí, por ejemplo, las algas que son más elaboradas, pues las utilizo de vez en cuando, pero las algas, por ejemplo, la que hablábamos, la arame, la kombu, el alga nori, por ejemplo, no solamente ya para hacer rollitos de sushi, el alga nori simplemente tostando el alga se queda como crujiente y la puedes romper y tiene un sabor a mar muy... hay gente que dice, me sabe sardinillas. Y la puedes poner como complemento de mineral y tal, pues encima de cualquier cosa. Yo incluso en los boles que me preparo para el desayuno le pongo un poquito de alga nori tostada y queda súper rico y además estás enriqueciendo mucho el plato. Qué O sea bien. que sí, hay muchas maneras de poder integrarlas en la comida. Pues hay que mirarse ese curso, pero ya. Pero que Pues una última pregunta sobre las algas. ¿Dónde se compran? ¿O qué? También me interesa saber si hay variedad. Bueno, ya nos has explicado sobre el espagueti de mar. Supongo que hay variedades locales, igual que pasa con las verduras, ¿no? En cada sitio puedes conseguir las propias del lugar. pues igual que las plantas medicinales, que hay algunas que se repiten en diferentes áreas del mundo y otras que son endémicas o muy específicas de cada zona, ¿no? Unas que son muy, que están en muchos sitios del mundo, por ejemplo, es la lechuga de mar, que es una alga muy blandita, muy fácil de utilizar, que tiene un sabor muy agradable y que apenas con un remojo de menos de un minuto ya la pueden meter en ensaladas y que crece, bueno, yo creo que en toda la geografía mundial.
Y hay algas muy específicas, por ejemplo, la cochayuyo. La cochayuyo es como, es una alga chilena y argentina y nace, bueno, era el alimento de los indios mapuches, bueno, uno de los alimentos de los indios mapuches, y bueno, es casi como una esponja porque es redonda y roja y bueno, nace como en tentáculos enormes, incluso hasta de 15 metros, y la gente que los recoge es como los que recogen los percebes, ¿sabes? Que es, Sí. nacen en las rocas, en sitios acantilados, sitios muy complicados, ¿no? De recoger. Y esas son específicamente chilenas, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, las iziki son más bien japonesas. Pues en diferentes partes del mundo hay diferentes algas, como las plantas medicinales que decimos que también son de diferentes sitios, ¿no? Pero bueno, algunas por ejemplo, las kombus nacen casi todos los océanos, las espagueti de mar en el Atlántico de muchos sitios, la dulce también es una alga que hay muchas, sobre todo las que pongo en el curso, son muy fáciles de encontrar en las diferentes partes del planeta. Y luego me preguntabas también dónde conseguirlas, ¿no? Bueno, hay un montón de empresas. Aquí yo conozco 2 o 3 empresitas que hacen, que comercializan y recolectan algas de una manera, como hablábamos, ¿no? Con respeto y de una manera profesional, ¿no? Porque, a ver, esa imagen que tenemos todos de las algas, bueno, la gente, ¿no? De que estás bañándote y se te pega un alga en la pierna y haces así, como que te estuviera picando una medusa, ¿no? Dices que no pasa nada, que es una plantita que no tiene mayor problema, ¿no? Pero realmente las algas que se comercializan no son esas que están en la orilla de la playa, sino que se recolectan por personas especializadas o bien de los fondos marinos o de las zonas rocosas donde nacen. Entonces, para mí es importante que el alga sea, o sea, lo que vas a consumir tenga calidad. Entonces, por eso siempre digo a la gente comprarlas en establecimientos de productos ecológicos. Ahora, hoy en día, casi hasta en las grandes superficies se encuentran de buena calidad, ¿no? Aquí hay 2 o 3 marcas en el Estado español que se producen aquí y son de buena calidad, ¿no? Algamar, Portomuños, Algartean, que es de aquí. Pero luego hay Mitoku, hay muchísimas otras marcas a nivel internacional que también nos dan calidad. Y yo creo que en Alemania también hay algunas empresas que se dedican a comercializar algas de buena calidad. O sea, que no las compremos en cualquier sitio, ¿no? Buscar una marca un por poquito lo menos que de confianza. También por internet se pueden comprar, ¿eh? O sea, que eso también es Sí, yo sé, aquí en Alemania que hay muchos supermercados de estos de cosas biológicas y herbolario. Eso es, que se me va la silla todo el rato. no te caigas, mujer. Pues sí, es un tipo, es como, sí, supermercados así de cosas un poco más especiales y ecológicas. Y aquí sí que he visto muchas veces que tienen algas, pero nunca me las he mirado así con detalle, la verdad. Pues nada, a partir de ahora ya sabes, Sí, ¿sabes? sí, Te me compras voy a una, ir vas directa. probando a ver qué tal y ya nos vas contando luego Ya tus os contaré. experiencias. Qué bien. O sea que entonces, lo único es que no es algo que podemos recoger nosotros mismos generalmente, ¿no? No es que te vas a la playa y coges por ahí. Bueno, las que están desde luego muertas, no. A ver, yo he tenido experiencias, pero claro, tienes que ir con personas que saben dónde nacen, además que están protegidas, o sea, no se puede recoger, igual que no puedes ir a recoger mejillones ni Claro. no sé qué, hay ámbitos que están protegidos, entonces tienes que tener un permiso especial. Entonces, bueno, yo sé que en Bretaña, por ejemplo, sí que de vez en cuando por la gente especializada que controla, pues hace cursos donde tú puedes ir a recoger también las algas, en Galicia también. Estas empresas hacen cursos y salidas al mar para poder recoger algas, pero siempre con gente que es profesional, que te sabe guiar y te sabe explicar cómo hacerlo y desde luego qué variedades coger y hacerlo con máximo respeto, como siempre, ¿no? Correcto, bueno, pues entonces las algas se las dejamos a estas empresas especializadas y la gente común y corriente de a pie nos vamos al Prado a buscar diente de león. Y ortigas. Ahí está. Bueno, pues Ana, yo creo que podríamos seguir hablando mucho rato, pero se nos va a hacer muy largo, así que vamos a dejarlo por aquí de momento. No sé si tienes alguna cosa que añadir. Pues nada, que he estado encantada de hablar de estas cosas contigo. Es casi como si estuvieras aquí al lado de casa y nos fuéramos a dar una vuelta a ver plantitas por ahí. Sí, ¿no? Sería bonito. Algún día lo haremos. Ojalá que sí.
Y bueno, pues me ha encantado compartir contigo y con todas las personas que nos estén escuchando, hablar de estas cosas tan maravillosas y que nos tocan tanto, ¿no? Porque realmente bueno, forman parte de nuestra vida y nos ayudan tanto como conocer todo eso que tenemos ahí fuera, ¿no? Todas esas plantitas que nos pueden ayudar un montón y con un montón de beneficios y también, bueno, conocer un poquito el mundo de submarino, ¿no? El mundo de las algas. También. Yo creo para Nada. mí la arbolaria, especialmente en esta época que tanta gente lo estamos pasando muy regular a nivel emocional, ¿no? Porque pues, está siendo muy difícil. Yo creo que el hecho de salir al campo y empezar a prestar atención y comunicar con las plantas y empezar a ver cosas que antes no habías visto, a mí me parece altamente terapéutico y antidepresivo. Así Total, que sí, de acuerdo. yo os lo recomiendo mucho. Yo también. Y Total. nada, pues me ha encantado charlar contigo. Hemos aprendido cositas muy interesantes. Espero que nuestros oyentes también estén motivados de probar algas como yo. Y nada, estás invitadísima para volver otro día, a lo mejor a hablar de la cocina energética, que es tu tema, ¿no? Tú eres profesora de cocina energética, que es un tema que a mí también me fascina. Sí, la energética, la macrobiótica son maravillosas, sí. Aquí tuvimos también hace unos meses a Mariano de Macrobiótica Zen. Tuvimos una charla, sí, tuvimos una charla muy interesante también. Pues nada, te mando un abrazo, Ana, y a vosotros también. Hasta pronto y recordad el foco, lo importante, y a disfrutar. Pues, chao, Adiós. chao. Agur.